Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un proyecto de consulta. El diseño de la planta de tratamiento de aguas residuales para la inspección municipal de San Joaquín en el municipio de La Mesa, Cundinamarca. Nuestro grupo está conformado por Mauricio Naranjo, Andrés Orozco, Vanessa Morena y mi persona Natalia Pacheco. Este proyecto fue realizado como un trabajo de grado como requisito parcial para optar al título de Ingeniería Civil. Los autores son Oscar Elías Cabrera Martínez, Elizabeth Joana Sanabria y fue por estudiantes de la Universidad de la Gran Colombia. Generalidades del proyecto. Bueno, como sabemos, el tratamiento de aguas residuales consiste en una serie de operaciones y procesos físicos, químicos y biológicos con el objetivo de dichos procesos, el suministro de agua tratada que pueda ser reutilizable para mejorar el uso diario o para vertirse en cuerpos de agua. En el lugar de estudio, la inspección municipal de San Joaquín, el municipio de La Mesa, Cundinamarca, cuya concentración poblacional en la zona genera una demanda la cual produce un caudal de aguas residuales que tienen diferentes zonas de descarga, se propone un sistema de instalación de plantas de agua residual para el desarrollo de las condiciones ambientales. La finalidad de este proyecto, de acuerdo a la normativa, es obtener unas aguas con las características adecuadas para el uso normal del río, por lo que la combinación y naturaleza de estos procesos varían en función a sus propiedades. Ubicación geográfica. Bueno, vemos que San Joaquín es una inspección municipal de La Mesa, ubicada al oeste del casco urbano a 11 kilómetros por carretera. Su extensión es de 25.26 hectáreas o 252.600 metros cuadrados. Y la temperatura ambiente de San Joaquín es de 26 grados centígrados. Ahora, para el diseño de la planta de tratamiento de aguas residuales para la inspección municipal de San Joaquín en el municipio de La Mesa, Cundinamarca. Planteamiento del problema. Vemos que pues el agua es importante para la vida y el desarrollo de los seres humanos y por esto se ha dedicado varios esfuerzos para materializar un sistema de tratamiento de aguas residuales que permita esto y pues como vemos son condiciones extremas y pues esto tendría grandes costos y bueno, como sabemos también la mayoría de municipios de Colombia el tratamiento de aguas es escaso y pues este municipio es uno de ellos. En este se presenta un mal manejo de las aguas residuales en la población, ya que estas aguas al momento de ser servidas desembocan en una fuente hídrica importante que es llamada Río Apulo, impidiendo el uso de este recurso para municipios ubicados aguas abajo de dicha fuente. Por lo tanto, pues se plantea un diseño de una planta de tratamiento de aguas residuales en San Joaquín con el fin de mejorar la calidad del agua eh, de este río y pues también puede utilizarse para el abastecimiento diario, por lo que la calidad del agua arriba no se vería afectado por el uso humano. Y otro problema que existe es el alcantarillado, que en el municipio se combina pues el sistema sanitario con el sistema pluvial y eso pues dificultaría el tratamiento posterior y también causaría muchos problemas de contaminación porque esto llega a los cauces naturales. Entonces, pues la formulación del problema sería cuál es el diseño adecuado de la planta de tratamiento de aguas residuales para la inspección municipal de San Joaquín en La Mesa, Cundinamarca. Normativa aplicable. Bueno, desde el 17 de septiembre de 2012 se empezaron los estudios y diseños para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en el centro poblado San Joaquín, municipio de La Mesa. A partir de esa fecha, el proyecto entró en proceso de revisión por la empresa SASP. ESP. Y pues también se tuvo en cuenta los resultados de 4 listas de chequeo y un ajuste del diseño con base a la norma NSR 2010 y la resolución 2320 de 2009 RAS 2000, ajuste de presupuesto, topografía del terreno, caracterización de vertimientos y de la fuente receptora. El propósito del siguiente título, el RAS 2000, fue fijar los criterios básicos y requerimientos mínimos que deben reunir los diferentes procesos involucrados en la conceptualización, el diseño, la construcción, la supervisión técnica y la operación y mantenimiento de los sistemas de agua residuales. Y bueno, como sabemos, actualmente fue derogada por la resolución 0330 del 8 de junio de 2017.
Bueno, otra de las normativas que se utilizó para este proyecto fue la gestión ambiental de calidad del agua, que sería la norma NTC ISO 56667, que fue radicada en el Consejo Directivo de 1995. Esta norma cubre las aguas residuales industriales y las aguas residuales domésticas. Y el objetivo de esta norma en el proyecto fue determinar la concentración de contaminantes en una corriente de aguas residuales y determinar la carga que transporta la corriente de aguas residuales. También tenemos la resolución 0631 de 2015 por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Esta resolución pues busca reducir y controlar las sustancias contaminantes que llegan a los ríos, embalses, lagunas, cuerpos de agua eh, y pues al sistema de alcantarillado público. También tenemos la Constitución Política de Colombia de 1991, de sus 380 artículos tenemos 35, en los cuales hablan del medio ambiente y los recursos naturales, del cuidado, la recuperación y el tratamiento de los recursos. Y por último, el decreto 1594 de 1984, que pues aquí pues, se declara las condiciones y los compuestos permitidos en los vertimientos de líquidos. Este decreto se refiere al recurso, entendiéndose por aguas residuales, superficiales, subterráneas, marinas, incluidas las aguas servidas. Objetivos. Bueno, como objetivo general tenemos diseñar la planta de tratamiento de aguas residuales para el casco urbano de San Joaquín, inspección municipal de la Mesa Cundinamarca. Como objetivos específicos tenemos la verificación de la situación actual del sistema de alcantarillado sanitario del municipio, objeto de estudio, sería el municipio San Joaquín. También debemos determinar la cobertura del servicio de alcantarillado a través de encuestas, cuantificar el caudal de la fuente receptora para el diseño de la PETAR y proponer el ajuste del sistema alcantarillado existente en un solo vertimiento para realizar la PETAR, ya que como sabemos tiene una combinación del alcantarillado con las aguas fluviales. Bueno, teniendo en cuenta que la finalidad del trabajo de grado es diseñar una PETAR para el municipio de San Joaquín, primero se hizo una caracterización de la zona de estudio. Esto para saber qué pasos se tomarían o qué se tendría en cuenta para la creación de la PETAR, bueno, del diseño de la PETAR. Y con esto quedaron en 4 fases. La fase número 1, que es observar el estado del alcantarillado. En este lo que se quería observar es materiales, diámetro, si presenta algún daño, si es mixto o separado. Esto pues son datos necesarios a conocer para tener un buen diseño de la PETAR. Después de este se hizo un paso número 2, la fase número 2, que fue observar el alcance o la cobertura del alcantarillado. En este se encontró que gran parte del municipio de San Joaquín tiene o presenta alcantarillado y que hay una minoría de viviendas que no lo tienen. La fase número 3 fue el caudal mínimo. Calcular cuál sería el caudal mínimo para el diseño de la PETAR. Fase número 4. En la fase número 4 es estrategias para poder crear un solo punto de desfogue. Como ya dije en el punto número 2, se observó que hay ciertas casas que no presentan alcantarillado. Entonces la idea es crear un solo punto de desfogue para tener un buen diseño de la PETAR, o sea, para que el municipio entero sea cubierto por la PETAR. Bueno, como tal, para el diseño de la PETAR se debe tener una información previa y esta información va con base a la población y también al sistema de alcantarillado que se cuente. Y es que tenemos que la verificación de la situación actual del sistema de alcantarillado sanitario cuenta con unos tubos con unos diámetros de 8, 10 y 16 pulgadas. Ya las pulgadas va a depender de la cuota en la que se encuentren. El material utilizado fue PVC, no se encuentran daños en el sistema de alcantarillado. Este tiene un tipo de alcantarillado mixto, es decir, que no solo recogen las aguas residuales domésticas, sino que también las aguas lluvias, y cuenta con 2 vertimientos.
Ahora, para la determinación de la cobertura del servicio como tal de alcantarillado se realizó a través de encuesta, dándonos como resultado 301 viviendas, esto es entre el tipo de viviendas que existen, donde tenemos que la mayoría de las viviendas son casas como tal. Ya para la totalidad de la población de la inspección municipal de San Joaquín se realizó a partir del año 2016, en la cual fue de 1.470 habitantes con un promedio de 5 a 7 habitantes por vivienda. En la tabla 12 tenemos la proyección de la población por medio de tres métodos, lo que es el aritmético, geométrico y exponencial, hasta el año 2041. El valor que se tomó de la proyección poblacional hasta este año fue un promedio como tal de los tres métodos realizados en el diseño. Bueno, luego de determinar la población proyectada para el año 2041, se procede a determinar el caudal para el diseño de la PETAR. Para determinar este caudal es necesario pues tener en cuenta o es necesario el aporte doméstico, industrial y comercial e institucional que cada uno de estos realizan. Para el aporte doméstico se tiene en cuenta la dotación neta, que es prácticamente el consumo de cada habitante. Este consumo va a depender del sitio donde se encuentre y por ende la temperatura del lugar. Ahora, P es la población proyectada al año 2041 en este caso y R el coeficiente de retorno. Ahora también tenemos el aporte industrial, aunque sabemos de que en nuestra región no hay una industria como tal, sí hay que tener en cuenta este aporte, por lo tanto se toman los valores sugeridos en el RAS título D. En aporte comercial vemos de que nuestra región como tal tiene 4 tiendas, un hotel y por lo tanto también se tomaron valores recomendados o sugeridos dispuestos en el RAS título D para la determinación de Lo mismo ocurrió en el aporte institucional, en donde se sacaron estos valores y ya se procede a calcular el caudal medio diario para el diseño de nuestra PETAR. Bueno, para determinar el caudal medio de las aguas residuales se debe hacer la suma del caudal doméstico, industrial, comercial e institucional ya antes calculado. Ya el valor caudal medio de aguas residuales se necesita para hallar el caudal máximo horario, en donde el valor antes mencionado será multiplicado por el factor de modulación y para obtener este valor se va a realizar por medio de la fórmula Flores con el fin de hallar el valor de F. Luego de hallar el valor de F obtenemos el valor de QMH, que es el caudal máximo horario, con un valor de 12,56. Ya para determinar el caudal de diseño se va a hacer la suma del caudal máximo horario, el caudal de infiltración, que este es un valor que ya como tal nos lo damos, y tenemos el caudal de conexiones erradas, que este también lo sacamos con base a algunas características del lugar. Se tomó de la guía que es el RAS. Ya se calculó el caudal de las aguas lluvias también con base en lo que nos proporcionaba la guía y luego se determinó como tal hallar el caudal de la PETAR, el cual se va a tener que es de 15,09 litros sobre segundos. Bueno, para el diseño de la planta de tratamiento de aguas residuales, el área de la localidad total es de 25,71 hectáreas. El área de casco urbano mayor es de 22,24 hectáreas. El área 2 de casco urbano mayor es de 3,47 hectáreas, que es donde se va a hacer la construcción de la planta. Diseño del pozo de inspección. Un pozo de inspección es una estructura hidráulica utilizada para la conexión de dos o más tramos colectores. Esta estructura permite el acceso para la revisión y mantenimiento de la red. Por lo general, la forma del pozo de inspección es cilíndrica en su parte inferior y cónica, un cono truncado en la parte superior. Sus dimensiones deben ser suficientemente amplias para que el personal de mantenimiento pueda ingresar y maniobrar en el inferior. El pozo de inspección
siempre es como prefabricado. No obstante, siempre hay plantas que lo, lo, lo hacen en el propio terreno. Para el cálculo del canal de entrada, tenemos que toda la información que se use para los canales, para todo el diseño de la estructura, se toma de un libro que se llama, que es un libro de tratamiento de aguas residuales pequeño. O sea, él tiene un libro que trata sobre eso, un tratamiento. Y aquí en este mismo se establecen los valores, los rangos que se utilizan para el diseño. Ahora, el canal de entrada de la estructura donde las aguas residuales a tratar llegan a petar. Este canal sirve como un emisor final de las aguas residuales. Se propone un canal abierto, una sección rectangular y con un ancho de igual a 0.40 metros, que sale del aliviadero hacia el vertedero del casco urbano menor con el fin de mantener la velocidad constante. La velocidad del canal La velocidad que se mantiene en el canal según los rangos establecidos en el diseño, puede ser entre 0.3 y 0.6 metros sobre segundo. Y el caudal del apetar va a ser de 15.09 litros por segundo que se estableció anteriormente. Entonces, mediante eso tomamos la fórmula de área igual a caudal sobre velocidad y así obtenemos el área del canal de entrada. Entonces, después utilizando la ecuación igual a A sobre B, pues conseguimos la altura. Una vez que tenemos la altura que da 0.063, se consideran 15 centímetros adicionales para que el canal no trabaje a tope y nos da una altura de 25 centímetros, como vemos ahí en la imagen. Bueno, como sabemos, el primer paso en un tratamiento de aguas negras tiene que empezar por un pretratamiento, el cual tiene el objetivo de separar el material sólido que pueda afectar el funcionamiento de la petar. El procedimiento más habitual es hacer pasar las aguas negras por rejas o tamizos. Las rejillas se construyen con barras de acero sólido a un marco que se ubica transversalmente al canal de entrada. Estas barras de acero están situadas vertical o con una inclinación entre 30 y 80 grados con respecto al horizontal del canal. Estas rejillas se pueden limpiar a mano o mecánicamente. La tabla que vemos a mano derecha pues tiene unas características de limpieza por manual o mecánica con respecto a una rejilla. Bueno, estas rejillas son utilizadas para proteger el funcionamiento de los elementos principales del apetar con el fin de evitar posibles daños o funciones que sean provocadas con la presencia de objetos de gran tamaño. Cuando se acumula demasiada material grueso en las rejillas, se aumenta el nivel del agua en el canal de entrada. En este momento es cuando se debe limpiar la rejilla, la cual se programa o se ve cuando ya está llenando demasiado la rejilla. Y no se puede dejar acumular mucho material para que en las rejillas, ya que impide que el material menor pase por ella. Ahora, el criterio del diseño de las rejillas. La inclinación es de 50 grados con respecto al horizontal del canal de entrada. El espesor de la barra es de 0.0127 con diámetro de 1 medio. La separación libre entre las barras es de 2.54 centímetros. El ancho del canal de entrada es de 0.40 metros, que lo establecimos anteriormente. La velocidad a través de la reja limpia debería ser de 0.30 metros sobre segundos, debería ser ese. Y la velocidad a través de la reja obstruida debería ser entre 0.60 metros o podría ser 2 pies. Bueno, el cálculo del área libre. El área libre, pues tenemos un caudal de aguas residuales sobre la velocidad de la reja obstruida. Ya que se propone un ancho de un canal de 0.40 metros, se calcula el tirante de agua en el canal con la forma del canal rectangular. Y esta es la razón por la cual se calcula de esta forma. Se utiliza esa fórmula. Despejamos el área, que viene siendo área por base por altura. Despejamos la altura, que es la que vamos a buscar, y nos da, como tenemos ahí en la imagen, el 0.063 metros. Después se calcula la separación entre las barras con la fórmula de ancho del canal. BG vendría siendo la suma de la separación entre las barras
El E sería la separación entre las barras en milímetros, o podría ser pulgadas, centímetros o sí. Para este tenemos una pulgada o 2.54. Y el espesor de las barras, que vendría siendo 12.7 centímetros, que lo establecimos anteriormente. Una vez que reemplazamos todos los valores en la fórmula, nos da que la suma de la separación entre las barras es de 2.75,056 milímetros. La hipotenusa vendría siendo la altura sobre el seno del ángulo, que es 0.063 entre seno de 50, nos da 0.04826 metros. El área de espacios vendría siendo la hipotenusa por la separación, la suma de la separación entre las barras, nos da 0.1328, y después se calcula la velocidad que fluye a través de la rejilla, que es utilizando la fórmula de caudales igual a velocidad por aire, se despeja la velocidad y queda que la velocidad es de 1.14 metros sobre segundo. Sería la velocidad que de la rejilla. Luego se calcula el número de barras necesarias para la rejilla, entonces ya se utiliza la fórmula que vemos en la parte superior, sería el número de barras, sería la separación de la suma de la separación de la barra del espesor menos 1, y nos da 9.82 barras. Y se necesitan por lo menos, haciendo una aproximación, porque no podemos colocar 9.82 barras, se colocan 10 varillas de al menos de 1,5 pulgadas. Bueno, para la comprobación de la pérdida de carga, tenemos que la pérdida de carga en metros se calcula con la fórmula de 1 sobre 0.7, que multiplica la velocidad de flujo a través del espacio entre las barras menos la velocidad de aproximación del flujo hacia la reja sobre 2 veces la gravedad. Una vez que aplicamos la fórmula, tenemos que nos da 6.16 centímetros. De acuerdo a la tabla de pérdida de emisiones que según los rangos establecidos, esta tiene que ser por lo menos de 6, lo cual indica que cumple lo establecido. Por ende, podemos decir que los callos de la raya también. El diseño del desarenador. El desarenador es una estructura hidráulica que tiene como función principal remover las partículas de cierto tamaño que la captación de una fuente superficial permite pasar. Se utiliza en tomos para el acueducto, centrales hidráulicas, plantas de tratamiento y sistemas industriales. Esta estructura contiene una compuerta que ayuda a controlar las partículas grandes de gravas y de arena, separando para luego removerlas. La velocidad de las aguas residuales es controlada para permitir que la arena y la grava se sedimenten. Esto con el fin de prevenir daños en los accesorios o los equipos de tratamiento residual. Estos tienen unos parámetros de diseño, pero nosotros pues vamos a ver en la diapositiva ya los establecidos. Tenemos a mano derecha que la velocidad de sedimentación de las partículas vendría siendo la gravedad entre 18, que multiplica el peso específico de la partícula, que es arena, menos el peso específico del líquido, que es agua, igual a 1, sobre la viscosidad del agua a la temperatura de 20 grados centígrados, que multiplica el diámetro. Una vez que aplicamos toda la fórmula, reemplazamos todos los valores establecidos, pues ya sacan por tabla, y nos da una velocidad de sedimentación de 0.223 centímetros sobre segundos. Entonces, el sedimentador es el 75% de la partícula de arena muy fina, o sea, entre 0. y 0.5 milímetros. La temperatura de agua es de 20 centímetros, que es igual a 0.0101 centímetros al cuadrado. Y pues todo esto nos da los resultados. Tomando la profundidad útil, que es de 1.50 metros, de 50 metros, que es el mínimo recomendado, tenemos que el tiempo vendría siendo la altura sobre la velocidad. Reemplazando una fórmula da que el tiempo vendría siendo a 673 segundos. Y como AT es igual a 3, el cual lo sacamos por tabla, despejando, tenemos que nos da una de 2019 segundos, chequeando que la esté en el rango establecido.
lo dividimos entre 3.600 segundos, lo que nos da una por lo tanto, nos da una de 0.56. Por lo tanto, es correcto, según lo establecido en las tablas. La capacidad de C es igual a caudal de diseño por A, que es 30 por 47 metros cúbicos el resultado, y la área superficial será el C sobre la altura, y nos da que es de 20.31 metros cuadrados. Dando la relación de longitud, base alto, nos da una base eh, de una base de 3. Por lo tanto, el largo va a ser la base multiplicada por 3, en la cual donde la base también es 3, entonces por ejemplo nos da una longitud, de 9 por una altura de 1.5. Bueno, después se calcula el tiempo de retención hidráulica, el cual es igual a la altura sobre la velocidad de cimentación de las partículas, dándonos un resultado de 6.73 segundos. La determinación de la canaleta parche. La canaleta parche cumple un doble propósito en las plantas de tratamiento de agua, que es de servir de medidor de caudales, y en la turbulencia se genera a la salida de la misma, sirve un punto de aplicación de coagulante. En el dimensionamiento de la canaleta parcial tenemos que calcular el ancho de la canaleta, el ancho del canal de entrada de la canaleta, el cual es igual a T por 2W, donde W es el tamaño de la garganta. Aplicando la fórmula, ya que la T ya la tenemos de resultados anteriores, tenemos que es igual a 0.20, y despejando nos da 0.20 metros sobre 2, dándonos porque el ancho de la garganta debería ser de 10 centímetros. Como el resultado final es de 3.93, más o menos 4 pulgadas, no existe en la tabla, y se utilizan datos del parámetro 3, como lo vemos en la tabla que está al final. Eso sería yendo una aproximación. Entonces tenemos que W el tamaño de la garganta, la longitud de la pared lateral de la sección convergente, B es la longitud axial de la sección convergente, C es el ancho extremo de agua debajo de la canaleta, D es el ancho extremo de agua arriba de la canaleta. Después calculamos, tenemos que E es la profundidad de la canaleta, F es la longitud de la garganta, G es la longitud de la sección divergente, K es la diferencia de nivel entre el punto más bajo de la canaleta y la cresta, y N es la profundidad de la presión en la garganta debajo de la cresta. Para verificar el tamaño del medidor de Parshall, se ha adecuado, uno seguía de tablas ya establecidas, por lo cual uno después procede a calcular el caudal de la canaleta, por ejemplo, que tiene la siguiente manera, que es Q, que multiplica K, que es un valor ya establecido por tabla, de H a la N, que son valores establecidos por tabla, el cual nos da, para este caso, un N de 1.547 y el otro es de un 0.176. Aplicando la fórmula, nos da la siguiente manera. Para conocer el caudal que está circulando en la canaleta, basta con medir el tirante de agua con una regla, o se instala un medidor justo en la pared en metros con el fin de determinar el valor de H. Así se podrá calcular el caudal. El sedimentador circular primario, el objetivo de un sedimentador es remover los residuos sólidos sedimentables y mantener flotantes para disminuir la concentración de los mismos. Un sedimentador es un empleado como pretratamiento de agua residual, ya que ayuda a remover el 50% al 70% de los sólidos suspendidos y un 25 a un 40% de la demanda bioquímica de oxígeno. Para la remoción de la DBO y de los sólidos suspendidos totales, se utiliza R, que es el porcentaje de remoción,
T, el tiempo nominal de retención en horas, y AB son constantes empíricas que están establecidas ya por tabla también. Donde tendríamos que de la DBO sería 0.18 y para H y una B de 0.020 y la velocidad suspendido sería un 0.0075 y para B sería 0.014, que más adelante lo veremos. El tiempo de retención y carga superficial. Estos tanques de sedimentación se proyectan para proporcionar un tiempo de retención entre 1.5 a 2.5 horas para el caudal medio de aguas residuales y el caudal pico máximo. En las zonas de baja temperatura pues, se puede retardar un poco el proceso de sedimentación, pero para el diseño no influye el proceso final de retención, ya que la temperatura promedio de San Joaquín es de 26 grados centígrados. Estos tanques por lo general se dimensionan de acuerdo a la carga superficial expresada en metros cúbicos sobre metro cuadrado. La carga depende del tipo de material que se debe sedimentar. Para el dimensionamiento tenemos la velocidad de arrastre, el cual es importante ya que las fuerzas actúan en este material a sedimentar son causadas por la fricción del agua que transcurre sobre las mismas. Las fuerzas horizontales deben mantenerse a niveles bajos para que las partículas no sean arrastradas desde el fondo del tanque. La velocidad crítica es dada por la siguiente ecuación, que es igual a raíz de 8K sobre S menos 1 sobre G de B, donde BH es la velocidad horizontal mínima a la cual se inicia el arrastre. K es constante que depende del tipo de material. Ese es el peso específico, G la gravedad, D el diámetro de las partículas, F factor de fricción de Arrhenius. Los valores de K más comunes son para la arena unigranular es de 0.04 y para el material arreglado es de 0.06. Este valor depende de las características de la superficie donde actúa el flujo y del número de Reynolds donde sus valores están entre 0.02 y 0.03. Tanto K como F son valores adimensionales. Entonces, el área superficial se diseña con el caudal, se calcula con el caudal en litros sobre segundos, el cual es 15, se transforma a metro cúbico día, el cual nos da un valor de 1303.78 metros cúbicos día. Se propone un valor de carga superficial de 35 metros cúbicos sobre metro cuadrado día y aplicando la fórmula, pues nos da un valor de área superficial de 37.25 metros cuadrados. Tenemos que se propone una relación de largo-ancho de 4:1. Se calcula el largo y el ancho de los tanques con la siguiente fórmula, que es de 4A al cuadrado igual a L, dándonos que el A es de 3.05 metros y el largo vendría siendo de 12.5 metros. Para el cálculo del volumen del tanque del sedimentador se propone una profundidad del tanque de 3, por lo tanto el volumen será de 12.5 metros cúbicos. Y la nueva carga superficial sería de 34.77 metros cúbicos sobre metro cuadrado por día. El tiempo de retención vendría siendo el volumen sobre el caudal, dándonos así que sería uno de 2.07 horas. Y por último, el cálculo de la velocidad de arrastre, donde K es la constante de cohesión de 0.05, S gravedad específica de 1.25, la aceleración de la gravedad, el diámetro que es de 100 micras, y F el factor de Darcy-Weber que es de 0.025. Aplicando la fórmula nos da que es de 0.0626 metros sobre segundo. Bueno, la velocidad de arrastre anterior se compara con la velocidad horizontal de la siguiente manera. Tenemos que BH es igual a caudal sobre A. Se reemplazan la fórmula, los valores, y nos da que el BH sería 144.86 metros sobre día. Y se hace una conversión de unidades donde nos da que es 0.0168 metros cúbicos. Sí.
Se hace una conversión de unidades. Bueno, para el cálculo de la remoción de DBO, son, bueno, como habíamos establecido anteriormente, son valores que ya están establecidos y se le aplica la fórmula, donde tenemos los tiempos y nos darían que la remoción sería del 35% para la DBO y del 56,91% para los sólidos suspendidos totales. Ahora, para el dimensionamiento de los filtros percoladores, los filtros percoladores han sido utilizados para el tratamiento biológico de agua durante casi 100 años. Los filtros percoladores modernos están formados por un lecho de medio filtrante sobre el que se distribuye continuamente el agua residual. La clasificación de los filtros. Bueno, los filtros percoladores se clasifican por las cargas orgánicas o hidráulicas aplicadas. Las categorías en las cuales se dividen son de carga baja o normal, de carga media, de alta o muy alta carga y de desbaste. A menudo se emplean sistemas de filtros de dos etapas en los cuales se conectan en serie de dos filtros, 121 percoladores. El intervalo habitual de cargas y de características operacionales de los diferentes tipos de filtros pues está entre el medio filtrante, puede ser piedra del río, áreas específicas, eh, el peso específico de que es de 103 kilogramos metro cúbico, espacio básico del 50% del volumen. Tenemos que la DBO está entre 493 miligramos sobre litro. La calidad deseada pues, es de 63 miligramos litros sobre segundos. La recirculación es de 1 y el caudal de diseño pues ya lo habíamos establecido anteriormente, ¿no? Ahora, la constante de tratabilidad doméstica es de 8,50 litros sobre metro cuadrado. El caudal de aguas residuales sería de 0,042 metros cúbicos sobre segundo. La DBO sería de 493 miligramos y el DBO afluente sería de 20 miligramos. Se determina la superficie necesaria para que el filtro de 3 metros de altura durante la temporada de conservación, así aplicando la fórmula y dándonos 57,21 metros cuadrados. Bueno, para la comprobación de la carga hidráulica se utiliza la siguiente fórmula, se reemplazan los valores y nos da un resultado de 0,25 metros cúbicos sobre metro cuadrado por hora. Se comprueba la carga orgánica, donde nos da 2,2044 por 10 a la menos 3 centímetros sobre PR, dándonos una revolución de cada 2,48 minutos. Después se termina la velocidad de giro del distribuidor giratorio utilizando la fórmula de R igual a 169 del KT sobre A por N, donde nos da 0,0284 RPM. Después se estima el volumen de fango resultante con la humedad de 9,5, un peso específico de 1,025 kilogramos, un caudal de 15,09 litros sobre segundo. Los CCS en 174 más 223 queda 397 miligramos litro. Y los sólidos suspendidos que se eliminan en la segmentación, que son de 56,91%, entonces nos da que el resultado sería un 0,03409 kilogramos. El fango se produce en gran volumen en la mayoría de las operaciones, alcanzando a menudo un 0,5% del volumen del agua residual tratada, lo cual es bastante considerable. Y el volumen de fango, por último, sería de 6,651 por día a la menos 5 kilogramos, que sería el resultado final, aplicando la fórmula de BF, de volumen de fango. El promedio de carga de DBO, pues vendría siendo, utilizando la siguiente fórmula, haciendo un balance de masas, dándonos un 1.303,78 metros cúbicos. Para el cálculo de filtro percolador, tenemos que la DBO
ya con los valores establecidos de 238,94 miligramos litros, tenemos el caudal, la profundidad de 2,5 metros, el DBO del efluente que es de 20 gramos miligramos y la recirculación que es del 200%, que son los valores que establecimos. Como tal, tenemos que la eficiencia sería del 0,92 al 92%. La carga orgánica fluente del filtro sería de 311,56 kilogramos al día. El factor de recirculación del filtro o número de pozos del material orgánico sería de 2,08. El factor de recirculación o número de pozos orgánicos y el cálculo del volumen del filtro son valores que determinan prácticamente la eficiencia y la eficacia del filtro. Para el volumen del filtro, aplicando la fórmula, ya habiendo calculado la eficiencia, la carga orgánica del afluente, tendríamos que sería un volumen de 3.887 metros cúbicos. El área superficial, aplicando fórmula, sería de 1.154,8 metros cúbicos y el diámetro del filtro sería de 44,5 metros. La carga hidráulica sería de 2,57 metros cúbicos sobre metro cuadrado por día y de 1,01 metros cúbicos por día. Y las cargas orgánicas son de 200 gramos por DBO sobre metro cuadrado por día y de 80,15 gramos por DBO. Bueno, el volumen del medio filtrante vendría siendo el SA, que es el DBO del afluente del filtro, el SE, que es el DBO del efluente del sedimentador del filtro, el S, que es el área superficial, y aplicando la fórmula, pues nos da un resultado de 33. Te enseño un tanque de 7x7 en planta y de 7 de altura, dando un volumen de 343 metros cúbicos. La determinación del peso sólido separado, pues se da con los valores establecidos anteriormente, multiplicado por un factor que es de 0,70, dándonos así que es 4,19 por 3 kilogramos. Las cargas hidráulicas son correspondientes a 3,8 y 26,6 metros cúbicos día. Y las cargas orgánicas vendrían a ser de 0,9 a 6,39. El volumen de los fangos, nuevamente, sería de 4,19 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre 1,025 kilogramos sobre dm al cubo por dm al cubo sobre metro, haciendo la conversión por 0,075, dando unos 77,84 kilogramos para este filtro. Bueno, de aquí podemos ver de forma más gráfica y simplificado todos los procesos biológicos utilizados en el tratamiento de aguas residuales. Tenemos el afluente, pasar por las rejas, se eliminan residuos, desarenador, se elimina arena, decantación primaria, que se eliminan los fangos, después vienen unos filtros percoladores, un tanque de sedimentación, del tanque de sedimentación se realiza una recirculación, y del tanque de sedimentación pasa al tanque de cloración y ya pasa a ser un efluente donde se adiciona el cloruro y en la decantación y en el tanque de sedimentación se realiza la purga de los fangos, que es opcional. Pero yo imagino que sí se va a hacer en algunas ocasiones. Ahora, pese a que es opcional, para este caso sí se utiliza el tratamiento para este caso vamos a utilizar un tratamiento de lodo. Los lodos contribuyen un subproducto importante en la planta de tratamiento de aguas residuales, ya que sin duda es el mayor volumen y el de mayor complejidad en su tratamiento. El lodo, con el pago proveniente de la sedimentación privada relativamente diluido, con una concentración característica del 5%.
20%, que desprende olor desagradable y puede ser digerido en condiciones adecuadas. El digestor de lodos se aplica con el propósito de producir un compuesto final más estable y eliminar cualquier microorganismo patógeno presente en el lodo crudo. La producción de lodos en litros por persona por día está dada por está establecida en la siguiente tabla, donde tenemos segmentación primada, filtros biológicos, los activados. Tenemos los nuevos, los digeridos y los secos con su establecido valor. Bueno, para el dimensionamiento necesitamos unos datos básicos, que es la población de diseño, que es de 3.052 habitantes, la producción de los nuevos, que es de 1.09 litros por persona día, un periodo de retención de 29.21 días, y se propone un tiempo de retención de 24 horas, ya que la temperatura media es de 26 grados centígrados. La digestión discontinua de los lodos a sedimentación libre, a diferencia de temperaturas, la vemos aquí en la siguiente tabla, la temperatura, temperatura en Fahrenheit, centígrados, periodo de digestión en días, tipo de digestión. Tenemos y tomamos el de 30, que es el que está más cercano a la temperatura que tenemos nosotros. Ahora, el cálculo necesario de aguas residuales para el tanque digestor, tenemos DN, que es el número de habitantes, por PLN, por por el tiempo de retención, la producción el PLN, que es la producción de los nuevos. Tenemos que el resultado sería 26 grados centígrados por 30 días, entre 26.7 grados centígrados, que daría igual a 29.21 días. Entonces, el BNR sería de 97.17 metros cúbicos. El cálculo del diámetro para el tanque digestor se optará de una profundidad de 4 metros, una parte cilíndrica con una altura de 2 metros, un diámetro de 8 metros y una parte cónica de 2 metros. Y vemos aquí aplicando la siguiente fórmula, que sería como se juntan las dos piezas, sería un volumen, sería sumando el volumen del cilindro más el volumen del cono, nos daría un volumen de 134.04 metros cúbicos. Bueno, para el diseño se propone una escalera con el propósito de hacer limpieza manual de las partículas de baja densidad y de las grasas. Ahora, por último, el patio de secado de lodos. El secado de lodos corresponde a un proceso natural donde el agua contenida entre las partículas de los lodos es removida por evaporación y filtración a través de un medio de drenaje de fondo. En este sistema no es necesario adicionar reactivos ni elementos mecánicos, ya que está previsto en el secado lento. Los lechos de este diseño serán de 15 centímetros a 30 centímetros de arena, que descansarán sobre una grava de diámetro de 3 a 6 milímetros en la parte superior y de 18 a 35 milímetros en la parte inferior, con el espesor total de 30 centímetros de grava. Las paredes serán de ladrillo con una elevación de 35 centímetros por encima de la superficie de arena, y el fondo tendrá una ligera pendiente para su debido drenaje. El lodo seco final es inofensivo y puede usarse como fertilizante o relleno. Para el dimensionamiento se tomó la población de 3.052 habitantes, una producción de lodos de 0.10 litros persona día, y con un periodo de retención de 29.21 días, que lo establecimos anteriormente, una distribución de capas de 0.20 metros, y los cálculos de volumen necesario serían BN, que es el número de habitantes por la producción de los secos, por el tiempo de retención, dándonos un resultado de 8,92 metros cúbicos. El cálculo de área superficial necesaria vendría siendo del BN sobre SL, que es el espesor de las capas del lodo, dándonos un resultado de 44,6 metros cúbicos. Se propone dos áreas de secado, entonces serían 44,6 metros cúbicos entre dos, que daría un resultado de 22,3 metros cuadrados, perdón, a cada patio.
Se distribuirán dos patios de secado rectangulares con las siguientes dimensiones de ancho, largo. Se asume un ancho de 4 metros, sabiendo que el área la longitud es igual a área sobre el ancho, se dice, sustituyendo los valores de L, nos daría un L de 6 metros. Por lo tanto, las dimensiones serán ancho de 4 y un largo de 6. Por último, las conclusiones. Bueno, con base pues al análisis de los resultados y el plano del acueducto de la inspección municipal San Joaquín, pues se concluye que se debe tener un mejor manejo de las aguas residuales, porque pues se está contaminando un río llamado Río Apulo, y pues ese es el que abastece a varios municipios Río Bajo de San Joaquín. Bueno, y pues realizando el análisis del alcantarillado, vemos que hay una falta de información por parte de la comunidad sanjoaquina. También se encontró que pues, entre las encuestas hay un total de 7 casas que no tienen conexión al alcantarillado, y pues estas aguas son vertidas al río directamente, sin ningún tratamiento. Entonces pues también afecta al río. Además, al cuantificar pues el caudal por medio de una proyección aritmética, geométrica y exponencial, obtenemos que el caudal de salida tendría para un periodo de 25 años, que sería como para el 2041, y pues se manejarían caudales por encima o por debajo del resultado dado. Pero también, como sabemos, pues se debe unificar el alcantarillado existente con el sistema de agua lluvias, ya que en las zonas pues se presentan varios sistemas de vertimiento. Entonces, como recomendaciones, se debe concientizar a las personas de la comunidad sanjoaquina. Se encontró muchos contaminantes como plásticos, comida descompuesta, objetos plásticos o de metal, entre otros, y pues esto dificulta el tratamiento de las aguas residuales. Y pues también informar que la planta de aguas residuales sería muy importante para la comunidad, porque con el incremento del agua potable para el consumo pues hay mayor escasez, y pues esta planta podría ayudar como una fuente de abastecimiento de agua para la calidad, para lo que se requiere la calidad de agua potable. Y bueno, como sabemos, este diseño fue proyectado para 15 años, entonces al acabar ese tiempo, pues se debe pensar en qué otro proyecto se puede realizar en esta comunidad, o unificar otras comunidades. Y bueno, muchas gracias por la atención, espero que les haya gustado mucho este proyecto y nuestra presentación.